Muy buenos días, compañeros y alumnos del Instituto Rosario Castellanos. Nos encontramos aquí en un parque del Paseo de la Reforma. El motivo de este video pues, es tratar el tema de la inseguridad en la comunidad de la delegación Cuauhtémoc. Al fondo vemos una imagen de un indigente durmiendo en una banca. Uno de los grandes problemas que tiene la Ciudad de México en la actualidad es el desempleo, la marginación y un poco la falta de atención del gobierno hacia los sectores más vulnerables, en este caso la gente en situación de calle, que se vuelve una especie de problema para la comunidad, el cual a lo largo de estas últimas décadas ha ocasionado que los sectores como la gente en situación de calle delinca para poder sobrevivir. Ahí vemos otra persona. En este parque pues hemos contado ahorita 3 personas que están en situación de calle durmiendo, pero no solamente es el problema de la situación de calle y como personas vulnerables. Estas personas también consumen alcohol, drogas, y pues esto los conlleva a delinquir. No generalizo, pero en algunas ocasiones sí. El problema demográfico que hay en la Ciudad de México pues frena un poco el descontrol de estos personajes que se encuentran en la actualidad en situación de calle. Al fondo vamos a ver la estela de luz. Esta es la estela de luz, y abajo en la estela de luz se encuentra un campamento que más adelante vamos a ver. El campamento de las personas que consumen cannabis. Esta cannabis que actualmente se ha vuelto también un problema para los ciudadanos que en la demarcación pues vivimos o transitamos dentro de este perímetro y como un comentario adicional, pues está la Secretaría de Salud a un lado, y bueno, la metáfora de aquí es cómo puede estar la Secretaría de Salud y a un lado la gente que se está drogando constantemente durante todo el día, y que la autoridad pues no haga nada. Y vemos al fondo un policía que aparentemente pues se encuentra parado o se encuentra supuestamente dirigiendo el tránsito o velando por la seguridad de los ciudadanos de esta demarcación. A la entrada encontramos la entrada del bosque de Chapultepec, donde vienen las familias a pasar un poco el entorno con sus hijos, y esto también pues puede verse un poco trastornado, porque es el contraste de la gente que se está drogando y las familias que vienen a recrearse con sus pequeños para distraerse de la cotidianidad de la ciudad. Bueno, pues esta área vamos a poder ver ahí que está la zona de edificios y la torre mayor de Vancomer, que es donde se pernoctan la mayor parte de los oficinistas, que esta área que es muy concurrida entre semana. Pero bueno, aquí el punto es tratar el tema de la problemática de la inseguridad en la que vivimos en la Ciudad de México. En la actualidad, los programas de gobierno y las políticas de gobierno que implementan
la guardia y custodia de la seguridad de la ciudadanía son insuficientes e incluso podría yo mencionar que hasta fallidas, porque no hay una respuesta para bajar los índices de inseguridad, por lo menos en esta alcaldía, en la alcaldía Cuauhtémoc, que es una de las más transitadas en la Ciudad de México, porque se encuentran oficinas, embajadas, cámaras de senadores, cámaras de diputados, mercados, hospitales, y bueno, pues una gran parte también es la vivienda, que es en la cual nos encontramos habitando, y es insuficiente poder controlar con la seguridad que tiene como instalada el gobierno, que es la policía de protección a la ciudadanía, porque hay varios sectores de policía, la que cuida la ciudadanía, la que cuida y protege también a la Guardia Nacional, que en algunos sectores entra cuando ya hay una especie de delincuencia organizada como es el narcotráfico. En este sector no entra la Guardia Nacional a menos de que haya una especie de conato de alteración al orden ya muy masivo, ¿no? Pero sí tenemos la protección ciudadana y la protección a la cuestión de vialidad, que en este caso es los que se encargan de poner las multas, ¿no? Tenemos como contemplado que los índices de población rebasan la capacidad de la policía para poder brindar una protección real ante la ciudadanía, y entonces esto, aprovechado por las bandas del crimen organizado o la población en situación de calle, que como saben que no hay una verdadera corrección ante sus faltas administrativas, en este caso del sector de calle, de personas en situación de calle, pues se aprovechan y nadie les exige. Por ejemplo, estamos hablando que son casi las 12 del día y el señor está durmiendo, cuando al fondo vemos una persona que está barriendo el parque y que pues él pues viene por un salario, ¿no? Entonces, cuando no hay una exigencia por parte del gobierno hacia este tipo de sector vulnerable para exigirles que sea una persona productiva, pues constantemente pues hay el crecimiento de personas en situación de vulnerabilidad, va a existir más, la mendicidad cada vez se ve más, y las nuevas generaciones, en este caso los jóvenes que están actualmente y que no rebasan el índice de población ya adulta o adulta mayor, porque cada vez las personas tienen más hijos. En estas últimas décadas las familias tienen uno o dos, a menos de que sean sectores muy de extrema pobreza, donde el control de la natalidad para ellos pues no existe, porque tienen hasta 5 o 6 todavía a lo mejor. Pero bueno, eso ha disminuido que el sector poblacional sea menor en cuestión de juventud. Y bueno, estos sectores en la actualidad, indiciados por un mal camino, pues toman las drogas, el alcohol, y a los padres pues les hace un poco de gracia que el hijo ya tome la michelada, o que vaya con sus amigos a tomar, o que llegue tarde o no llegue, y esto ha incrementado que las conductas antisociales crezcan, la falta de principios entornados desde la casa, aunados con la poca
educación a nivel educativo pues ha bajado, ¿no? Pues ya la gente ya vive por hoy, pero no vive hacia un futuro, ¿no? Entonces, esto, los gobiernos creando políticas políticas ciudadanas para poder contrarrestar este problema que es muy grave, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, han sido fallidas. Fallidas, ¿por qué? Porque en un intento de poder involucrar a la ciudadanía para que en conjunto trabajen para combatir este tema tan delicado. En esta área donde estamos hablando, que es un área de las más, se podría decir que de las más cuidadas de la ciudad, pues aún tenemos ese problema tan grave, que es la inseguridad. Y esto conlleva a que se incrementen los robos, los secuestros, feminicidios, las riñas, y no haya un freno, porque, vuelvo a repetir, los programas existen, pero no hay un compromiso de la ciudadanía para involucrarse, para poder frenar y exigirle al gobierno, o en este caso al Estado, que es el responsable de cuidar la guardia y custodia de la ciudadanía, se vuelve un poco apática por parte de la ciudadanía, que no les importa pues viven al día. Y si un robo pues ya es muy común, entonces ya se les hace muy frecuente y dice, te robaron, bueno, sí, uno más, ¿no? Bueno, pues a mí me han robado 3 veces, ¿no? Ya es como un récord de robos o de faltas hacia su persona, hacia su inseguridad. Pero ¿qué pasa que si dejar crecer la inseguridad en la Ciudad de México? Pues esto se va a volver un caos, porque, por ejemplo, aquí una persona paseando su perro, pues al rato no va a ser libre de poder pasear al perro, porque lo van a asaltar, le van a quitar el celular, o hasta el mismo perro, porque ahora también ya hay una moda de los secuestros de perros, y esto nos conlleva a salir de casa con temor. En todas las colonias hay una parte donde se llevan a cabo en conjunto con el gobierno, que son los COPACOS, que es el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, me parece que estas son las siglas correctas, donde se vuelven una especie de observadores ciudadanos que le reportan al Estado, en este caso a la autoridad, para poder solucionar los problemas de conductas delictivas en su demarcación. Y la autoridad, en una especie o un afán de poder solucionar estos problemas, pues se sientan en mesas de diálogo y tratan de dar solución al problema, ¿no? En algunos casos pues, nada más son pantallas o para sacar la foto y poder decir que están trabajando para el combate de estas mismas. Pero ahí no acaba todo. El problema de la inseguridad es un problema que se debe de cortar de raíz desde los grupos gubernamentales, desde las instituciones, donde debe de emerger una especie de supervisión para poder controlar la corrupción que existe dentro de estos órganos que son de la impartición de justicia, que son los que podrían cortar un poco o frenar más bien los índices delictivos, pues para que la gente ya no vuelva a cometer. Pues no, porque cuando llegan a un ministerio público, pues existe la extorsión o la mochada y empiezan ellos son clientes ya de este tipo de situaciones donde se convierten ya cuánto tienes, cuánto traes y te soltamos, ¿no? Ya cuando llegan a instancias más grandes como son las de presentarse ante
ante un reclusorio, pues ahí ya entra otro tipo de corrupción, que es donde entra ya desde el juez, el alargar el procedimiento de aplicar una penalidad para este tipo de gentes. ¿Qué debemos de hacer como ciudadanos? Los ciudadanos debemos de exigirle al Estado que cumpla con su responsabilidad como para la cual fue puesto, ¿sí? El proteger y brindar seguridad a la ciudadanía. Y no solamente en la cuestión de seguridad. Volvemos nuevamente a la persona indigente, esta persona que vive en situación de calle. No solamente es una persona que puede ser un conato de delincuente que vaya a robar a las casas o que robe al transeúnte, no, sino también una especie de inseguridad en cuestión de salud, porque al estar expuesto a la calle pues puede contraer infinidad de enfermedades que pueden ocasionar que en un determinado momento puedan ocasionar que transmita a la demás ciudadanía y que esto se convierta un problema no nomás a nivel local, sino se pueda desplazar a otros. Acabamos de vivir la pandemia donde por un coronavirus murió mucha gente. Bueno, pues no estamos extensos, ¿no? Hace un tiempo se exterminó algunas enfermedades, ¿no? Donde eran transmitidas por personas y que en realidad pues podemos decir que no están concluidas, ¿no? El hecho de erradicarlas no quiere decir que ya está finalizada ese término de la seguridad en cuestión de salud. Podemos manifestarle al gobierno central, que es el encargado, al Estado, el encargado de implementar estos programas, y no nomás que sean sociales, sino que sean también de cuestión de seguridad y que el ciudadano se comprometa a involucrarse en estos temas, ¿no? Estamos hablando que estamos en el circuito interior, para ser más exactos, estamos en la alcaldía Cuauhtémoc, donde, les vuelvo a repetir, pues los índices de inseguridad han crecido. Pues no vamos a hablar de cifras porque a lo mejor mentiríamos en decir cuántas cifras hay y cuántas no, pero sobre este sector que estamos al fondo, voy a hacer un acercamiento. Se implementó de estos pasajes que le llama la jefa de gobierno, sendero seguro. Sendero seguro para que las personas que vivimos aquí transitemos durante la noche o la tarde-noche, caminemos con mamparas que alumbre a la ciudadanía y que les den un poco de tranquilidad para poder circular. Pero no es esto, eso no es todo. Debe de haber una especie de rondines policíacos, ahora les llaman en las colonias, son cuadrantes. Dentro de tu cuadrante hay una especie de policía que se encarga de dar los rondines y los ciudadanos marcan por medio de WhatsApp o número telefónico a estos sectores para que la ciudadanía pueda reportar la sospecha o cuando se cometan índices delictivos dentro de estas colonias, ¿no? Volviendo al tema de la exigencia por parte de la ciudadanía hacia crear una política pública real que se encargue de la ciudadanía a nivel global, o sea, a nivel general, a nivel República Mexicana, porque cada estado tiene sus diferentes políticas de aplicación de justicia o de seguridad, que eso lo aprovecha
el crimen organizado en un efecto cucaracha, si aquí se aplica la ley, pues se pasan al otro estado y así. Entonces, cuando se aplica una política pública y en la cual entra la aplicación de justicia, si fuese general, pues no brincarían de estado en estado o incluso de alcaldía en alcaldía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alcaldías que, como en este caso, tenemos, ahí va una patrulla de tránsito, cercanía más de seguridad, aparentemente, y en algunas de inseguridad, donde la tierra es de nadie, donde los delincuentes aprovechan este tipo de escasez por parte de la seguridad para poder delinquir más, ¿no? Bueno, estamos en una área donde se podría decir que no hay delito, pero sí lo hay, porque es donde la gente viene a trabajar a este tipo de edificios o este tipo de hoteles, o viene a pasear aquí al Bosque Chapultepec, donde el ladrón se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas para robarles la cartera, el celular, para pegarles, incluso en algunas ocasiones en restaurantes hasta para aprovecharse por los costos, ¿no? Entonces yo sugeriría que estas políticas públicas de gobierno fueran generalizadas para que la ley se aplicara de una forma uniforme y entonces tratáramos de evitar este tipo de situaciones. Podríamos hacer un listado, pero sería como un poco repetitivo de los programas que ya existen. Cuando el Estado tome cartas en el asunto y actúe ante una realidad social que vivimos en la Ciudad de México y en nuestras colonias o en nuestras alcaldías, pues yo creo que ahí empezaríamos a erradicar un poco los programas. Voy a mencionar algo que yo viví y percibí en Colombia. Colombia era un país donde desde Pablo Escobar había la inseguridad, porque Pablo Escobar cobijaba a los pobres y les regalaba dinero porque eran sus halcones, los cuales le avisaban cuando el gobierno ya trataba de atraparlo, pero también el gobierno estaba comprado por él. Entonces pues era como una tierra de nadie y entonces había una bola de viciosos y todo el mundo hacía lo que quería. Bueno, por ahí del 2016 o 17 que yo tuve la oportunidad de visitar Medellín, Colombia, hay una parte que se llama Poblado, que se podría decir es como Polanco aquí, donde llega el turismo y se instala. Medellín no es una gran cosa, es como si fuera Cuernavaca, ¿no? Que incluso le llaman la ciudad de la eterna primavera también. Muy bonito, floreado, arbolado y todo. Bueno, pues me sorprendió ver que en ese poblado, en esa comunidad que se llama Poblado, no había indigencia como la que mencionamos aquí. No había mendicidad. El gobierno había retirado a estas personas. Claro, también había una violación de derechos humanos, hablemos de eso también, ¿verdad? Los había retirado de esa área y los había reinstalado en una zona lejana a la ciudad, mientras los reincorporaba a la vida social. ¿Sí? Me refiero a una rehabilitación para el cual, mientras se rehabilitaban, no los tenía expuestos ante el turismo o ante la gente productiva. Los invitaba a salir de esa área y los llevaba a esos espacios para rehabilitarlos. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Que este poblado se mantenía tranquilo y tú podías salir a deshoras o a horas con toda la tranquilidad del mundo para poder circular sin estarte cuidando de que te robaran, ¿no? Tal vez estoy manejando un ejemplo que mancha la imagen de mi país, pero bueno, pues ni modo, así son las cosas, ¿no?
La policía de ese país también estaba ya un poco alineada, puesto que ya Pablo Escobar ya está extinto de ahí, ya es muerto, ya es fallecido. Y pues los grupos delictivos ahora ya no son en Colombia, ahora ya son en México. A lo mejor tomamos la estafeta y ahora en México pues ya estamos tomando esa parte sin control, porque cuando hay dinero de por medio, llega a los grupos de los sectores gubernamentales y del Estado, donde les embarran los bigotes con dinero y pues nadie vio nada o permiten que esto se convierta en un país impune, ¿no? Bueno, pues estas políticas públicas del Estado deben de reforzarse. Las cámaras, tanto de senadores como diputados o las asambleas legislativas, tienen la obligación de exigir que los programas sociales o los programas públicos tengan una efectividad y que tienen que tener una supervisión para que esto se lleve con una honestidad y tengamos unos resultados y no se conviertan en programas fallidos. Fallidos para que la ciudadanía no pierda la confianza con los sectores del Estado. Al contrario, recobremos esa confianza del Estado, que los ciudadanos sientamos que cuando vamos a denunciar, porque eso es otro problema, la no denuncia, pues eso incrementa también la inseguridad. El no denunciar provoca que se incrementen las cosas, ¿no? Es como cuando ofrecen un producto y no lo publicitan, pues no se vende. Pero cuando se publicita, hay hasta desabasto. Pues así vamos a tener que hacer políticas públicas para poder erradicar la delincuencia y la inseguridad en nuestros entornos sociales y vecinales, como es el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, que en la actualidad estamos gobernados por una alcalde que se dedica al protagonismo y no a velar por los intereses de la ciudadanía. En este caso, Sandra Chantal Cuevas, que se ha dedicado a hacer bailes, a protagonizar escándalos, pero la culpa no la tiene ella, la culpa la tenemos los ciudadanos por no exigirle los derechos de la protección. Y en este caso, pues se vuelven polémicas, no tanto como las de gobiernos contrarios a ella. Aquí no hablamos de algo político, sino de una cuestión que tenemos que tener como respuesta de parte del Estado hacia la ciudadanía, ¿sí? Vemos ahí a lo lejos, vamos a hacer un close-up, a ver si hay más gente paseando a sus perros, a lo lejos paseando con bicicleta. Esto es lo que queremos en un México, la seguridad que nos brinde el Estado. Entonces, sentémonos con la autoridad a que no nos impongan las políticas públicas de gobierno, a que en su conjunto creemos esas políticas públicas de gobierno y posteriormente las apliquemos para que haya un buen funcionamiento de la seguridad en nuestros entornos vecinales o en nuestros entornos de alcaldía o en nuestros entornos a nivel nacional. Esto sucede muy frecuente, entonces, como les vuelvo a mencionar, se ha vuelto como una rutina en donde la ciudadanía pues dice ya como un récord, me asaltaron o no me asaltaron, me pegaron o no me pegaron, pero ese no es el caso es solucionar los problemas que aquí en esta alcaldía suceden, o en el contorno a nivel capital o en el contorno a nivel nacional. Estas políticas deben de ser reforzadas por los mismos, las cámaras que ya mencioné con anterioridad, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Consejo Consultivo, incluyendo también a los derechos humanos, porque
Las personas también tienen derecho a que se les proteja con sus derechos humanos, que día con día son violentados, y no nos damos cuenta que somos violentados. El tener una inseguridad también es una parte de ser violentada nuestros derechos humanos como ciudadanos, ¿sí? Porque no estamos protegidos por el Estado, en este caso la autoridad, ¿no? Entonces, el Estado, las cámaras, que son los responsables de brindar por los derechos de los ciudadanos, deben de crear, le vuelvo a repetir, en conjunto con la ciudadanía, para ver en dónde está fallando como institución. Y entonces esta parte pues va a poder ser, no va a ser mágicamente que con un brochazo ya borremos la inseguridad, pero sí encaminada a que a largo plazo disminuya con sanciones y penas que purguen los delincuentes en el caso que ya sean condenados o que sean apresados. Y que la ciudadanía que intente hacer este tipo de actos antisociales lo piense dos veces por las penas que ya existen o que ya se crearon en ese momento. Bueno, compañeros, pues yo solamente no soy experto, no soy reportero. Esto no lo hice en un script, lo hice nada más a nivel de la aplicación del conocimiento que en la materia de seguridad pública hasta el momento llevo aprendida. Espero sea de su satisfacción. Cualquier comentario o opinión pues es válida. Les vuelvo a repetir, soy un inexperto en esta parte, pero espero haberlo hecho de la mejor forma. Me hubiera gustado entrevistar también a algunas personas, pero pues debido a que la desconfianza y también por las protección ahora con la ley Olimpia, pues las imágenes no pueden ser transmitidas, hay que pedir permiso, es un rollo, entonces por eso lo estoy haciendo un poco alejado, porque también pues la parte de mi seguridad se ve un poco desprotegida y pues puede ser atentada por alguna persona que malinterprete este tipo de situaciones que en la vía pública externamos, ¿no? Porque en la actualidad ya hay muchos influencers o youtubers o esto que usan esto para ganar dinero. Esta no es una cuestión de dinero, es una cuestión de conciencia para poder trabajar con los sectores gubernamentales o del Estado, para poder brindarle a esas personas que van caminando, esas personas que se están yendo a distraer el trabajo o esto, brindarles una seguridad, que es lo que ellos anhelan o esperan dentro de estas políticas de gobierno, que vuelvo a repetir, han sido fallidas y que no han satisfacido las necesidades de la ciudadanía, no nomás a nivel local, sino a nivel nacional. Entonces, mi propuesta es: sentémonos, busquemos a la autoridad y no le pidamos, exijámosle que actúe para el cual fue puesto por medio de elecciones o por medio de votos, y que cumpla con su responsabilidad por la cual fue impuesto. Con esto culmino, agradeciendo, maestra, de antemano su atención. Espero haber cumplido las expectativas de la petición del trabajo en el Instituto Rosario Castellanos. Muy buenas tardes.